4 modelos matemáticos que vamos a conocer ahorita mismo. Profesor, ¿cuáles son esos 4 modelos matemáticos que usted me acaba de mencionar? Tienes el Shell-Team, que es para placa delgada. Tienes el Shell-Tick, que es para placa gruesa, y la diferencia lo vamos a hacer ahorita en unos instantes. Tienes la membrana, que también vamos a ver un poco de eso el día de hoy, y tienes los layered. Este último, hago remarcación de que este último tiene que ver con la parte no lineal, así que es un caso excepcional que también vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Así que aguántame hasta el final que ya llegamos ahí. Cuando yo entre al mundo del Shell-Tick y del Shell-Tick es importante poder diferenciar por qué es uno y por qué es otro, ¿sí? Si tú ves acá, me da una relación de luz. Si la luz entre el espesor de ese elemento área es mayor a 20, se trata de una placa delgada y por lo tanto se aplica la formulación de Kirchhoff. Te adelanto que este personaje fue justamente el que creó o el que prácticamente definió las condiciones para trabajar con una placa delgada o lo que se conoce como un Shell-Team. Shell-Team es sinónimo de una placa delgada. Entonces, las formulaciones de Kirchhoff fue creada para losas donde las deformaciones por corte es despreciable, en comparación a la deformación por flexión, la cual permite un ahorro importante del tiempo y del esfuerzo del cálculo. Es decir, aquellas losas que se modelen con Shell-Team primero tienen que cumplir la relación entre que la luz y su espesor sean mayor o igual a 20 para que sigamos lo que indicó Kirchhoff. Una vez encontrado esa relación y trabajar con Shell-Team, tenemos que tener en cuenta que el programa va a despreciar los efectos por corte por encima de los efectos por flexión. Es decir, prácticamente las deformaciones por corte son totalmente borradas dentro de la matriz de rigidez, son despreciadas, no forman parte del procesamiento numérico de la matriz de rigidez de estos elementos área. Entonces, ¿te ahorra un tiempo de cómputo? Claro que sí, porque menos elementos en la matriz de rigidez, más rápido es el proceso de resultado. Entonces, digamos que el Shell-Team tiene esa ventaja, pero hay que cumplir ciertas condiciones. En el caso de un Shell-Tick es distinto, porque en un Shell-Tick obviamente pues tienes que revisar si la relación entre la luz de la losa con su espesor es menor o igual a 20 y así seguir la formación de Raisen y Mindle. Esos dos señores formularon que justamente este caso se aplica en el caso de que los elementos de espesor considerado donde la deformación por corte ya no se puede despreciar, en comparación obviamente a la deformación por flexión. Entonces es un caso casi inverso a lo que ocurre con el Shell-Team. El Shell-Team es para placas delgadas donde la deformación por corte se desprecia y el Shell-Tick es para placas gruesas donde la deformación por corte no se puede despreciar. Entendiendo estos dos conceptos, quiero que tu mente se abra un poco, porque estamos en el caso de losas ahorita, ¿no? En el caso de losas, elementos área, que puede ser los y puede ser muro, porque para ambos casos, ¿sí? Losas y muros, pero estamos dentro del mundo de los elementos área. Entonces, placa delgada, profesor, placa gruesa sí considera el corte, entiendo, placa delgada, pues después el corte, entiendo. Entonces, cuando yo modele una losa, yo te pregunto a ti, en una losa cuando tú la diseñas por flexión o no? Claro que sí. Dime tú, ¿la diseñas por corte? ¿Le encuentras estribos? ¿Estribas una losa? Creo que todo el mundo sabe que no. Porque una losa lo que tú haces es verificar el cortante, no diseñar la cortante. Verificas los esfuerzos a cortes y que te cumple lo que te pide la norma en esos casos. Entonces, en una losa generalmente el esfuerzo por cortante de acuerdo a los espesores puede ser despreciable. Y no estaría mal, cosa que no ocurre en una placa. En una placa de corte, en un muro de concreto armado que tiene acero, estos elementos soportan grandes fuerzas cortantes. Y el esfuerzo cortante y la deformación de corte no pueden ser despreciables porque justamente están creadas para eso, para resistir altas fuerzas cortantes. Entonces, si uno lo quiere ver en esos campos, yo diría, cuando yo modelo una losa, ya sea maciza o aligerada, pues podría trabajar tranquilamente con el Shell-Team. Cuando yo modelo una placa, ya sea para sótano o para una placa de un muro de concreto armado, pues trabajaría con el famoso Shell-Tick. Entonces, esa es la condición, digamos, ese es el entendimiento teórico de un Shell-Team y un Shell-Tick. Me apoyo también de estos gráficos, porque justamente acá vemos cómo se desprecian estos efectos de cortante, ¿no? Cuando tenemos una viga en voladizo, vemos acá la deformación por flexión y la deformación por corte. ¿Y quién no se acuerda de su famoso teorema de Castigliano? ¿Sí? Este teorema que me albergaba estas integrales para el efecto de carga axial, el efecto de momento y el efecto de cortante, ¿no? Entonces, en esos casos uno despreciaría el efecto de cortante en el caso, obviamente pues fuera un Shell-Team. Este caso que está acá ya no me interesaría, prácticamente sería despreciable dentro de la matriz de rigidez de ese elemento Shell-Team. Si fuera un Shell-Tick, sí considera la flexión y el corte y también otros factores a intervenir. Sí, pero quiero que entiendas, esa es la diferencia, ese es lo importante de saber entre un modelo matemático y otro modelo matemático. Pero profesor, usted también me indicó
que existían otros modelos, claro que sí. En el tema de la membrana, como tú puedes ver acá, es un modelo matemático también que forma parte de LTAPS. Cuando uno usa una losa como tipo membrana, pues obviamente la carga que llega a la membrana no la absorbe la losa. Eso voy a hablar más adelante cuando hagamos la diferencia de shell y membrana, pero te voy adelantando. ¿Sí? La carga que llega a la losa no se transfiere, o sea, no se absorbe por la losa y se transfiere a sus elementos perimetrales, como en el caso de las vigas. ¿Sí? Puede ser de esta manera o de esta manera. La transferencia de la carga de esta membrana puede ser ya sea en una dirección o ya sea en dos direcciones. Eso va a depender mucho de la relación entre las luces de estas losas y obviamente ayudado del modelo matemático que tú vayas a utilizar. Si yo utilizo una membrana como modelo matemático para mi losa, pues voy a saber si que lo voy a saber en una dirección o en dos direcciones. Pero al margen de las direcciones tengo que saber también cómo se va a transferir la carga que vienen a las losas. La losa no lo va a absorber, la losa no va a trabajar, la losa es prácticamente como si no existiera y todo su trabajo es absorber esa carga y pasarlas a los elementos laterales como son las vigas perimetrales para luego llevarlas a las columnas y a la cimentación. Pero es un modelo matemático importante. Por eso que acá tú ves acá que dice el one way, que es justamente para losas en una dirección, y el two way, que es para losas en dos direcciones. Entonces, de acuerdo a ello, uno puede utilizar estos modelos matemáticos que son importantes, aparte del Shell-Team, el Shell-Tick y la membrana. Y el aire, profesor, eso lo voy a ver justamente ahorita. Cuando yo voy al programa, al LTAPS, ya sé que estos son los Shell-Team, Shell-Tick, membrana y layer. Pero cuando yo voy a layer, mira qué sucede. Cambia la interfaz, digo modificar. Como yo te indiqué en un inicio, el layer en esos cuatro modelos matemáticos es para una parte no lineal. No tiene que ver mucho con la parte del análisis, no tiene que ver mucho con la parte tampoco del diseño, sino para una parte post-diseño, análisis. Y hemos utilizado para el caso de placas. Ahí es donde hemos muy utilizado estos layers. Si yo entro acá a los parámetros, me permite a mí colocarle la cantidad de acero. Eso es lo bonito. En la placa, yo ya la diseñé, ya sé cuáles son sus aceros longitudinales, sus aceros transversales, su elemento de borde, y yo puedo definir de acuerdo al material, de acuerdo al acero que he definido, de acuerdo al espesor de mi concreto, supongo que sea una placa de 20 centímetros, y le voy indicando cuáles son las barras para ir cambiando justamente estas alternativas, los desplazamientos y recubrimiento, y esto de acá se va alterando y se va creando, ¿sí? Si tú te das cuenta que tengo la parte no lineal, mira, los esfuerzos no lineales, S11, S22 y S12, esfuerzos que vamos a ver en el capítulo número 2 en el tema de los ejes locales para que lo puedas entender mucho mejor, ¿sí? Pero este layered es una herramienta, es un modelo matemático dentro de TAPS para la parte no lineal de los elementos áreas, como en el caso de un muro o placa de concreto armado, ¿sí? Pero cosa que no vamos a ver el día de hoy, pero quiero que menos entiendas que esto existe y puede ser utilizado en algún momento por tu persona, ¿sí? Como ya te expliqué, Shell-Team, Shell-Tick, membrana y layer, 4 modelos matemáticos que te acabo de explicar la parte teórica y que entiendas a qué te vas a ir de ahora en adelante.